Muy bienvenidos. Qué bueno que es poder reunirnos una vez más. Sí, esto de reunión es algo particular porque no es que estamos todos en el mismo lugar, pero sí todos estamos buscando al mismo Señor. Y estamos en este momento reunidos en su nombre y Él está en medio. ¿En medio de dónde? Ahí, de tu casa, donde te encontrás en este momento. Queremos invitarte a que de este ratito que vamos a estar juntos, hagas algo especial. Así que trata de apagar las distracciones, trata de compartir esto con tu familia, que sea algo cotidiano, algo normal, algo natural, el que como familia le demos la oportunidad a Dios para adorarlo, para encontrarnos con Él, para orar y también para escuchar su palabra. Quizás no nos damos cuenta, pero estas condiciones, estas prohibiciones y estos protocolos que nos toca vivir en esta época particular pueden hacer que tu fe se desarrolle más que nunca. Muchos dicen que esta oportunidad que nos toca vivir a muchos los ha apagado, adormecido, enfriado en la fe. Pero también es una realidad de que muchos han despertado a la época y al tiempo que Dios nos permite vivir. Porque nuestra salvación, como dice el apóstol Pablo en Romanos 13, está más cerca que cuando creímos. Es por eso que tenemos que activar esas cosas que alguna vez hemos practicado o que hemos escuchado. Porque más que nunca, hoy tenemos que vivir muy cerquita de nuestro Señor. Así que te damos la bienvenida. ¿Qué te parece si para comenzar nuestro encuentro buscamos a Dios en oración? Trata de hacer de este momento algo importante, donde tu corazón se encuentre con el corazón de Dios. Tenemos toda la libertad para hacerlo, así que te invito a que juntos busquemos al Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias porque podemos acercarnos con toda libertad. Porque no necesitamos ni un intermediario, ni tampoco estar en algún sitio especial que nos acerque más a ti. Solamente, como nos enseñaste, es necesario que para buscarte tengamos fe y creamos que estás, que existes y que eres poderoso para premiar, recompensar a aquellos que te buscan. Señor, no nos damos cuenta, pero al buscarte en este momento ya somos bendecidos. Ya tu paz invade el lugar donde estamos, aquieta nuestros pensamientos, nuestra fe se activa, nuestra esperanza se renueva y ya empezamos a sentir tu amor. En este momento, dedicamos este encuentro que vamos a tener. Te pedimos, Señor, de que nos traigas revelación, que nos aclares, que actives y avives nuestra fe más que nunca. Señor, que también nos enseñes y nos corrijas en aquellas cosas que no podemos seguir haciendo porque nos hacen perder tiempo y perder regalos que tienes para nosotros. Señor, hoy te rogamos que pongas en nosotros un nuevo deseo de obedecerte y de ser testigos tuyos, de anunciar tu buena noticia en esta época de tanta oscuridad, que nuestra luz esté bien encendida. Señor, toma nuestros temores, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones. Danos calma, danos paz para escuchar tu voz que nos hace bien. Dedicamos este tiempo y te alabamos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén.
Qué bueno que es adorar al Señor. Qué bueno que es expresar con nuestra voz algo que siente nuestro corazón, pero a la vez algo que nuestro corazón le hace bien. Por algo la Biblia dice tantas veces, bueno es alabarte, Señor, y cantar canciones a tu nombre, Dios Altísimo. Una de las misiones que Dios le dio a Israel es que sea testigo a todas las naciones. Cuando Dios lo llama a Abraham y le dice, voy a hacer de vos una nación muy grande, vas a ser padre de multitudes, y por medio tuyo y de tu descendiente, hablando de Jesús, van a ser benditas todas las naciones de la tierra. El Señor le dio una misión a Israel. Israel iba a tener una tierra que Dios le había prometido. Hasta el día de hoy hay pujas por esa parte de la tierra que parece ser tan pequeña, pero es la más trascendente. La mayoría de las profecías se van a cumplir en ese lugar. Jesús va a venir a reinar ahí, a Jerusalén, donde David reinó alguna vez. Pero aparte de eso, Israel tenía que dar testimonio a todas las naciones de su Dios. Y como vemos, muchas veces Israel rompió el pacto, no hizo bien las cosas, se rebeló, quería ser igual a los demás. Dios los había llamado a ser diferentes, porque todas las naciones, cuando veían a Israel, tenían que reconocer de que, como dice su nombre, Dios defendía a Israel, Dios peleaba por Israel, de que el Dios de Israel era el Dios del cielo, el creador, el Dios de dioses, era aquel que tenía toda la autoridad. Es maravilloso ver que a pesar de que Israel se equivocó tanto, Dios no se cansó de Israel y lo va a restaurar. Pero uno puede ver en libros como Daniel, como Nehemías, como Esther, aún como Esdras, va a encontrar que aún los reyes de aquellos imperios que llevaron cautivos a Israel y a todas las naciones, terminaron reconociendo que el Dios de Israel era el único Dios. Bastaría con que leamos los primeros capítulos del libro de Daniel para darnos cuenta de que un rey, uno de los más grandes en cuanto a autoridad y poder, porque el mismo Dios dice que le había dado todas las naciones a su cargo, bajo su autoridad, bajo su poder, bajo su dominio. Y este rey, Nabucodonosor, que ni conocía a Dios, a través de israelitas que habían sido llevados cautivos, reconoce la autoridad del único Dios vivo y verdadero. Y a pesar de su maldad, de su orgullo, terminan postrándose y reconociendo que el Dios viviente, que el Dios de toda la tierra, que el que tiene poder sobre los gobernantes de la tierra y los establece o los quita, es el Dios de Israel. Esto es algo maravilloso. Ahora, cuando hablamos de nosotros, el tema de hoy es ser o no ser, y tiene que ver con ser testigos. Jesús vino a la tierra. Las profecías lo decían. Dios no solamente había elegido a Abraham para que forme una familia que termina siendo una gran nación, con leyes y reglas, y defendió a su pueblo y le mostró su poder a todas las naciones a través de Israel, sino que lo que quería hacer es, a través de esa familia y de esa nación, enviar a un Salvador, a Jesús. Y Jesús vino, los hemos leído en los evangelios, dijo palabras eternas que hasta el día de hoy tienen la vigencia y el poder para hacernos libres, para descubrir al Padre. Jesús es el mensaje más contundente de Dios. Jesús vino y Él dijo, yo vine a contarles las cosas como son. Vine a hablarles, vine a dar testimonio de la verdad, le dijo a Pilato. Yo vine a contarles las cosas que mi Padre me dijo. Y es por eso que en el libro de Apocalipsis Jesús aparece como el testigo fiel. Jesús vino a testificar, vino a contarnos a toda la humanidad de qué se trata la vida, qué pasa después de la muerte, cómo sigue el transcurrir de la historia hasta que Cristo venga a reinar y establecer su reino eterno. Es por eso que Jesús es llamado el testigo fiel. Jesús dio su vida en la cruz por nosotros para reconciliarnos con Dios, para librarnos de condenación, para perdonar nuestros pecados, cuando resucitó de entre los muertos.
Por creer en Él tenemos vida eterna y somos hechos hijos de Dios. Ahora, vos y yo sabemos que antes de Jesús ascender al cielo, nos dejó una misión a todos sus discípulos, a todos los que creemos en Él con todo el corazón, y no solamente como algo teológico, histórico o cultural. Él nos dijo a nosotros que teníamos que ir por todo el mundo. Le dijo a sus discípulos, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Vayan a todas las naciones y hagan discípulos míos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hoy queremos hablar sobre ser testigos. Y el ser testigo tiene que ver con anunciar, con dar testimonio de algo que hemos vivido, algo que hemos experimentado. Es la prueba, es la evidencia de lo que hemos visto, oído y lo que conocemos de cerca. Ser testigos tiene mucho que ver con nuestra relación actual con el Señor Jesús. En un juicio, un testigo es llamado a dar testimonio, a atestiguar, a contar lo que vio, lo que escuchó, lo que experimentó, para que se pueda resolver un caso. La Biblia nos habla de que hay testigos verdaderos y que hay testigos falsos. Proverbios habla mucho de eso. El libro de Proverbios, en el capítulo 14, el versículo 5, dice que el testigo verdadero dice la verdad y que el testigo falso habla mentiras. Alguno dirá, obvio. Pero cuando vamos a este tema de que vos y yo somos testigos, ¿cuántas personas hoy están, si cabe la expresión, vacunadas contra el Evangelio, contra creer en Cristo, contra la Biblia, contra la iglesia? ¿Sabés por qué? Porque alguien dijo algo que fue falso. Porque alguien en nombre de Cristo prometió algo que Cristo no promete. Porque alguien dijo una verdad, pero terminó siendo media verdad porque su propia vida arruinó aquello que estaba testificando. ¿Cuántas personas hoy no quieren acercarse ni a una iglesia, leer una Biblia, ni siquiera orar, porque fueron defraudadas por alguien que fue un testigo falso? Dice el mismo Proverbio 14:25, el testigo verdadero libra las almas, pero el testigo falso dice mentiras. Quiero que prestemos atención a este concepto y vamos a leer una partecita acerca de esto de ser testigos. Ser testigos es ni más ni menos que lo que decían los primeros discípulos. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos vivido. Lo mejor que nos ha pasado en la vida, lo que le dio sentido a la vida, lo que nos hizo entender de que habíamos sido creados por Jesucristo, por medio de Él y para Él, lo que le da trascendencia, objetivo y propósito a nuestra vida, es nuestro encuentro con Él. Es lo mejor que nos ha pasado. Es más, Pablo le dice a los atenienses en Grecia que Dios nos regala la vida para que podamos encontrarnos con Él. Es lo mejor que nos ha pasado. Y más allá de un montón de regalos y de cosas que Dios nos da, que dan testimonio a nuestras vidas, de su poder, de su amor, cuando nos encontramos con Jesucristo, esto transformó nuestra vida. Quiero hablarte de ser un testigo verdadero en este primer pensamiento de esta reflexión. Y quiero que leamos algo en Hechos 26. Te pongo el contexto. El apóstol Pablo apeló porque estaba siendo condenado por algo que no había hecho y principalmente era por celos y por odio de los judíos, sus compatriotas, porque él anunciaba a Cristo. Y él cuenta cuándo se encuentra con Jesús. Y está dando su testimonio delante de reyes, de políticos, de gente poderosa, de una corte real. Y él cuenta este testimonio. Estamos en Hechos, capítulo 26, desde el versículo 14. Y dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es patear contra un aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido. Te he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti,
librándote de tu pueblo y de las otras naciones, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es algo maravilloso que Pablo, después de tantos años, cada vez que tiene que dar testimonio, que contar por qué se está jugando la vida y aún por qué está encadenado, aún con riesgo de muerte y por qué sufrió tanto, tiene muy fresco esto. El Señor se me apareció y me dijo que yo iba a ser su testigo, que yo tenía que anunciar en todas las naciones las cosas que vi, pero las cosas que voy a seguir viendo. Cuando hablamos de un testigo verdadero, hablamos de un testigo que dice la verdad. Yo puedo contar cosas que he vivido hace años en mi relación con Jesús. Pero hay algo interesante, que ser un testigo verdadero tiene que ver con una continuidad de seguir relacionándome con Jesús. Si lo que hoy yo te puedo contar acerca de Jesús es solo historia de hace varios años atrás, pero no es mi vivencia de hoy, algo ha pasado en el camino. Tener comunión con Dios es darme cuenta que puedo relacionarme con Él día tras día. Al final de Mateo 13, Jesús cuenta que aquel que estudia la palabra de Dios y que no solamente la estudia por información, sino que se encuentra con Jesús, que es el verbo de Dios, es la palabra viva, puede contar cosas que pasaron hace años, cosas añejas, y puede contar cosas frescas que vivió hoy, porque Jesús no es una tradición, es una persona que está viva y que le da sentido a tu vida y a la mía. Esto de ser testigo verdadero tiene que ver con tener una vivencia con el Señor, que es lo más importante. Por eso hablo de lo que mi corazón está lleno. De la abundancia del corazón habla la boca, decía el Señor Jesús. Es por eso que tenemos que ser testigos verdaderos. El Señor nos llamó a ser testigos. Tenemos que contar lo que hemos vivido, lo que hemos visto, lo que experimentamos. Te hago una pequeña pregunta. Si hoy tendrías que contar algo, ya sea a tus hijos, a tu esposa, a tu familia, a tus compañeros de trabajo, algún testimonio de respuestas a la oración, donde Dios te sorprendió, donde experimentaste paz en momentos de ansiedad, donde viste la mano de Dios, ¿podés hacer memoria de un encuentro que tuviste hace muy poquito con el Señor? No estoy hablando de misticismos ni de imaginación, estoy hablando de una fe viva. Bueno, si todavía no tuviste un encuentro con el Señor Jesús, te tiene que pasar esto de Pablo. Tenés que buscarlo de corazón y preguntarle: Señor, ¿quién eres? Revelate a mí. Yo no quiero simplemente tener un concepto de tu persona. Quiero experimentarte y ser testigo. Tener evidencias, tener la prueba de que eres real en mi vida. Así que en primer lugar, un testigo tiene que ser un testigo verdadero. No podemos hablar de cosas que no sabemos, que nos han contado, que nos dijeron. Esto puede ser un teléfono descompuesto. Me dijeron, que al otro, que me enteré. El testigo verdadero cuenta de primera persona lo que vio con sus propios ojos, oyó con sus propios oídos, palpó con sus propias manos aquello que ha experimentado. ¿Cómo es tu experiencia de relación con el Señor? Fuiste llamado a ser testigo. Algo más que quería decirte es que la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para testimonio, para testigo, ¿sabés cuál es? Viene del griego y esta es la raíz de la palabra, mártir. ¿Te suena la palabra mártir? Cuando pensamos en alguien que es un mártir, es alguien que fue torturado, fue muerto por causa del testimonio que estaba dando. Cuando en Apocalipsis, capítulo 1, el apóstol Juan empieza a relatar esta revelación, dice: yo estaba en la isla de Patmos, fue expatriado, fue como condenado a vivir, una persona anciana de casi 90 años, a arreglárselas solos en medio de una isla, como para que se muera de tristeza o que quizás no pudiera defenderse por sí mismo. Y en ese momento Dios te sorprende, de las peores situaciones saca las bendiciones más grandes. Dice el apóstol Juan: yo estoy acá me acusaron por mi testimonio. Y es en ese momento
1:5 de Apocalipsis, donde dice Dios, el Padre, le habla y le da este testimonio para que Él cuente. Y le habla del Dios que era, que es, el que ha de venir. Le habla de los 7 espíritus que están delante del Señor y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Jesús aparece como el testigo fiel. Esta palabrita se puede traducir como mártir. ¿Sabes por qué? Porque en la primera etapa de la iglesia y hoy en día, y también en la etapa final que nos toca vivir, antes de que Jesucristo regrese, el testigo debe ser valiente para contar lo que vio y lo que oyó. ¿Sabes? Un testigo debe ser verdadero, debe contar algo real, no algo inventado. No debe hablar mentiras porque eso hace daño. Ahora, un testigo debe ser valiente. Jesús entregó su vida para dar testimonio a la verdad. Entregó su vida para rescatarnos, para que vos y yo tengamos algo que contar. La historia de salvación, la historia de amor más hermosa. Pero quiero decirte que los primeros cristianos fueron torturados por causa de su fe. Es más, a muchos les permitían negar su fe para no ser o condenados o sacarle sus bienes o ser torturados hasta la muerte. Pero fueron testigos, fueron mártires, dieron testimonio aún con su propia vida y con su propia muerte de que lo que estaban contando era cierto. El Imperio Romano cada vez perseguía más, y aún también los propios judíos, a los creyentes, y mientras más los perseguían, los torturaban, más y más había personas que por ese testimonio terminaban creyendo en el Señor. ¿Sabes que hoy está pasando eso? Muchos están dando testimonio con valentía del Señor Jesús. Ahora, cabe la pregunta, ¿no te ha pasado como a mí de que a veces nos avergonzamos de contar? Porque estamos en una época donde se burla, donde se desprecia el Evangelio, donde se mezclan las cosas, donde se mezcla la política, la forma de pensar, se mezclan las experiencias, se mezclan las filosofías, y Cristo es algo más de todo eso, y hablar de Jesús es como volver con lo mismo. Sin embargo, vos y yo hemos sido constituidos testigos del Señor. Isaías 43 dice, en versículo 10, ustedes son mis testigos, dice el Señor. Yo los elegí para que me conozcan, para que crean en mí, de que yo soy el formador, que fuera de mí no hay otro. Sos testigo. Apocalipsis 2:10. A la iglesia de Esmirna el Señor le dice algo que tiene que despertar tu fe y la mía para que seamos testigos valientes, para que no tengamos vergüenza del Evangelio, ni de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Apocalipsis 2:10. No tengas miedo de lo que vas a padecer. Muchos de ustedes van a ser llevados presos, el diablo los va a atacar, van a estar por 10 días, dice ahí Apocalipsis 2:10, van a sufrir persecución, pero sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte porque te daré la corona de vida. Hay recompensa para aquellos que son testigos. Se viene una época, como predice la palabra de Dios, donde todos los que somos cristianos, testigos verdaderos, vamos a ser perseguidos. Y en vez de apagar o esconder nuestra fe, Dios quiere por el poder de su Espíritu darnos la misma valentía que hoy le está dando a muchos amigos nuestros que están entregando su vida con lealtad, sabiendo de que la recompensa es mucho más grande. ¿Sos un testigo verdadero? ¿Hablas de algo real? ¿Sos un testigo valiente? ¿Estás dispuesto a no tener vergüenza? Te hablo a vos que a lo mejor en la escuela, con tus compañeros de amigos, en tus grupos de WhatsApp, en tus redes, conoces a muchos que hablan sin vergüenza de algo que tendría que dar vergüenza. Y nosotros a veces callamos aquello para lo cual hemos sido encomendados por el mismo Señor para dar testimonio. 20:21 de San Juan dice, el Señor Jesús aparece resucitado a sus discípulos y dice, como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes, para que seamos testigos, testigos verdaderos, que hablan de algo real que no solamente han experimentado en el pasado, sino que viven en el presente. Testigos valientes,
que están dispuestos no solamente a pasar vergüenza, sino aún con su vida y con su muerte, defender esta verdad que el Señor nos ha dado. Por último, testigos vitales. Yo quiero que entiendas esto. Dice la palabra de Dios en Romanos 10, todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Debajo del cielo no hay otro nombre en el cual haya salvación, solo el nombre de Jesús. Pero sigue diciendo Romanos 10. Ahora, ¿cómo van a invocar a alguien del cual no han oído? ¿Sabés que al día de hoy hay gente que no ha oído? O no ha tenido una presentación clara de por qué vino Jesús. Quizás sabe lo de Navidad, quizás sabe lo de Semana Santa, pero no tiene idea qué pasa después de la muerte. No tiene idea qué profetiza la palabra de Dios acerca de Jesús, de los últimos tiempos y de que Cristo viene pronto. ¿Sabes? En los últimos tiempos iba a predicar este evangelio del reino, de que Jesús es un rey que vino una vez para salvarnos, pero que ahora viene para reinar. Quiero decirte que hay mucha gente que necesita la salvación, que necesita la esperanza, y invocando el nombre del Señor puede ser salvo, pero ¿cómo lo va a invocar si no ha oído, si no ha tenido una presentación clara del evangelio? ¿Cómo va a oír si no hay nadie que se lo predique? Vos y yo tenemos el poder del Espíritu Santo. Dice Hechos 1:8, va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo y les va a dar poder para que sean mis testigos hasta lo último de la tierra. ¿Cómo van a invocar para ser salvos a alguien del cual no han oído? ¿Cómo van a oír si no hay nadie que les habla? ¿Cómo les va a hablar, les va a predicar a alguien si no son enviados? Y ahí dice, dichosos, benditos aquellos que anuncian la paz, que anuncian la salvación del Señor. Fuiste llamado en esta hora crucial de la historia de la humanidad, única, irrepetible la situación en la que estamos viviendo, a cumplir un rol fundamental. Hoy se habla tanto de que hay alguna función, oficio, profesión que es esencial. Si hay algo que es de vital importancia, es que anuncies el evangelio. Es mi deseo, es mi oración, de que se despierte en vos y en mí una actitud, se activa en nosotros este llamado del Señor y sea nuestra prioridad. Conozco amigos que cada día cuando arrancan el día, valga la redundancia, le piden al Señor que les dé oportunidades y viven el día atentos. Todo lo que hacen lo hacen de corazón como para el Señor. Entonces, cada cosa, ir a comprar algo, atender a alguien, saludar a un vecino, mandar un mensajito, ejercer su trabajo, en todo lo que hacen, están con esta oración permanente. Señor, hoy ¿a quién le voy a hablar? ¿Qué puedo hacer para transmitir tu mensaje? Debe ser esta expectativa nuestra. Cuando perdemos esta expectativa termina pasando de que comenzamos a vivir una rutina y nuestra fe en el Señor parece ser simplemente algo que se divorcia de nuestra vivencia. Pero un testigo es testigo en todo lugar, en todo momento, en todo lo que hace. Conozco amigos que viven esta expectativa y le piden al Señor oportunidades. Conozco a un amigo que no da puntada sin hilo. Cada oportunidad que tiene, deja sembrada una semilla del Señor. Conozco a un amigo que en su oficio trata de aprovechar las oportunidades, las preguntas, las conversaciones para hablar de Jesús, porque es su tema predilecto de conversación y fue llamado a ello. Conozco amigos que por mucho tiempo se sintieron como un cobardía, con atado, con la culpa de decir, tengo que hablarle, ¿cuánto hace que no hablo? Y cuando escuchan un mensaje así, dice, yo lo tengo que hacer, pero parece como que siempre hay un pero o hay la culpa. Este mensaje no es para que te sientas culpable, es para que redescubras que has sido llamado, que el poder del Espíritu Santo está sobre vos y en vos. Basta con que tomes la iniciativa y veas lo que Dios es capaz de hacer a través tuyo. Como cuando Jesús mandó a los discípulos para hablar, para bendecir, para orar. Y ellos iban y la paz de Dios llegaba con ellos. Y la salvación y el reino de Dios llegaba con ellos. Y había gente que se arrepentía y había gente que era liberada, que era sanada. Ellos iban y simplemente por obediencia activaban el poder de Dios. Conozco amigos que por años
han querido hablar y siempre tenían una excusa, una culpa, pero en el nombre del Señor dijeron, este es el momento, esta es la oportunidad. Y en el nombre del Señor se atrevieron a hablar. Hey, ¿a quién le vas a hablar hoy? ¿Qué vas a hacer por el Señor? Hey, ¿qué cosa te impide que hables del Señor Jesús? Sé un testigo verdadero, que tu testimonio sea una vidriera, seas un agente publicitario de algo que es digno de publicar, el mensaje del Señor. Jesús, orando por nosotros en San Juan 17, dijo, Padre, como tú me enviaste al mundo, yo también los envío a ellos. Que seas un testigo verdadero, un testigo valiente hasta las últimas consecuencias y que te des cuenta que sos un testigo vital. Lo que vos digas puede cambiarle la eternidad a una persona. Nos encantaría saber cómo te sentiste, o más allá de cómo te sentiste, si la palabra del Señor, si este tiempo vivido juntos, compartido, despertó algo en tu corazón.
Si querés empezar a relacionarte con el Señor porque no podés hablar de algo que no conociste o algo que conociste de oídas, que te han contado, vos sabés que simplemente con una oración de fe le podés decir: Señor, te quiero conocer, perdoná mis pecados y todo aquello que me separa. Creo que Jesús murió, resucitó y hoy tiene poder para darme una nueva vida. Dame esa nueva vida. Le podés decir: Señor, salvame, y vas a empezar a darte cuenta de que vas a tener un testimonio, algo de qué contar. Todo aquel que se ha relacionado con Jesús tiene un testimonio que contar, dice su palabra. Ahora, si necesitas oración, si tenés alguna inquietud, si querés seguir creciendo, comunicate con nosotros a través de nuestras líneas. Ahí tenemos un WhatsApp, tenemos las redes. Quiero hacerte un desafío. Quiero orar por vos ahora y ya terminamos. ¿Hay algún familiar que te encantaría, deseas con todo el corazón, un amigo tuyo? O alguien que quizás no conoces muy bien o hace años conocías, quizás compañero de la escuela, o alguien actual con el cual sabés que la está pasando mal. ¿Te gustaría despertar, tomar la iniciativa para experimentar cómo el poder de Dios te hace un testigo eficaz, un testigo verdadero que trae libertad a las almas? Bueno, hacelo. El desafío es que te atrevas, toma la iniciativa, vence tus temores. El Señor está con vos y no te dé un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hechos 4:29 cuenta de que los discípulos, los apóstoles, hacen un milagro y empiezan a testificar del poder del Señor, y como dice la palabra de Dios, eran respaldados por señales y maravillas, como Dios la puede hacer a través tuyo. Y son amenazados a no hablar más. Cuando ellos se reúnen con todos los demás creyentes, Hechos 4:29, dice: Señor, sos el soberano de los reyes de la tierra, creaste todo. Señor, mirá las amenazas, mirá mis amenazas, mirá estas cosas que nos atemorizan. Poné en nosotros una valentía, una osadía. Danos palabras para dar testimonio del Señor Jesús. Yo quiero que esta sea nuestra oración. Señor, conoces a cada uno de aquellos a los cuales nosotros les queremos hablar, porque de alguna forma nos pusiste cerca, los pusiste cerquita de nuestro círculo de responsabilidad para que seamos testigos. Señor, quizás nos han hecho preguntas, quizás nuestro testimonio, nuestra forma de ser compasivos, de ser pacíficos, nos ha dado la oportunidad de ser creíbles para que ahora hablemos. Señor, danos esa valentía, esa osadía, ese denuedo, esa despertar del poder de tu Espíritu Santo, de tomar la iniciativa de hablar de Jesús, de compartir a Jesús. Señor, por favor, danos oportunidades, trae a nuestra mente y a nuestro corazón esta realidad de que somos tus testigos. Queremos experimentar tu poder en esta semana, sembrando la semilla eterna del Evangelio del Señor Jesucristo. Gracias por este tiempo. Ayúdanos a vivir la realidad de ser tus testigos. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado en este día, y también te invitamos para que sigas las actividades que vamos teniendo en esta época a través del canal de YouTube. Tenemos reunión de oración. También estaría muy bueno que formes parte de los grupos de vida, y si querés saber más de esto también te podés comunicar con nosotros. Que disfrutes de la paz de Dios, de su amor, de su esperanza y de su presencia. Te queremos mucho.